Gente con Historia, un espacio para que hablemos de emprendimiento, las penas, las alegrías y toda esa historia que hay detrás de grandes emprendedores en nuestra región. ¿Cómo están, queridos auditores? Nos encontramos como todos los días jueves a las 6 de la tarde, puntuales, casi puntuales debemos decir, para acompañarlos en el programa Gente con Historia, este espacio que ha estado dedicado ya hace bastante tiempo para todos los emprendedores y, por qué no, para todos aquellos que quizás tienen alguna idea y necesitan como orientarse, escuchar quizás alguna ayuda, como lo hizo él. Uno siempre dice, o mira al de al lado y dice, uy, como lo hizo él, me encantaría poder tener quizás esa fortaleza o esa suerte muchas veces llamada, pero para eso hoy día les damos este espacio para poder aclarar dudas, para poder conocer a todos los actores del emprendimiento. Para eso está su programa Gente con Historia. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, María José. Saludamos a todos nuestros auditores, esperando que estén teniendo una gran semana, con todas las energías para poder empezar este nuevo programa, que hoy día tenemos un programa un poco distinto a lo que veníamos acostumbrados, o creo que por lo menos 2 meses donde sí, fueron puros emprendedores. Le dimos duro a los emprendedores durante 2 meses y ya nos hacía falta una institución, porque como ustedes saben, dentro del ecosistema están los actores como emprendedores también y también las instituciones. Por aquí han pasado nuestras instituciones en convenio. Exacto. También hemos tenido a Corfo, tuvimos a Simón de Sirene con la Gabriela. Fue un gran programa el año pasado, ¿quién no se paseó por Gente con Historia? A José de la SECH. Pero acuérdate que tenemos convenio con la SECH, sí. Así que por eso están todos nuestros convenios. Sí, tienes razón. Así que ya se nos viene marzo, a ponerse las pilas. A todos nos llega marzo, les llega marzo a los escolares, a los universitarios, a los trabajadores, a los emprendedores, ¿cierto? A los emprendedores de gran manera. Y personalmente, o podríamos hablar nosotros como departamento, ya empezamos a activar todas las... El motor, aprender... Claro, las actividades y los talleres y todo, así que hay ojo a las redes sociales, ahí en Puerto Varas Emprende, nuestro Instagram, porque ya hace unos días publicamos el primer calendario del mes de marzo. El primer calendario de las primeras actividades, atento ahí a toda la gente de Puerto Varas y sus alrededores. Oye, Pablo, y a Ensenada. Sí, ¿por qué tú crees, o sea, por qué le tenemos que decir a la gente que es tan importante que se inscriban en estas 2 actividades? ¿Y por qué elegimos esas 2 actividades? Mira, principalmente estas actividades van enfocadas, como decía en la publicación, a estar mejor preparados al proceso de postulación que viene de los fondos concursables. Tema que yo creo que es muy relevante y que muchos emprendedores paran la oreja cuando escuchan fondos concursables. Así que los invitamos a participar, porque estos talleres les van a ayudar netamente en el proceso que por ahí este año todavía no manejamos la información acabada, pero ya nos han dicho ahí entre pasillos ciertas cosas. Por eso estamos planificando estos 2 grandes talleres de modelo de negocio enfocado en el modelo Canvas, y el taller que va a dictar Felipe de Pitch para poder preparar que se llama Vende tu negocio. Vende tu negocio, porque importante el pitch es la idea de que todos los emprendedores tienen que saber que en pocos minutos, por no decir escasos minutos, tienen que saber vender su negocio a una persona. Exacto. ¿Cierto? No es necesario pasar horas convenciéndose, sino que de repente 1 o 2 minutos son claves para poder vender su negocio, y eso es hoy día lo que le vamos a dar énfasis en estos talleres, que para todos los que ya se dieron cuenta los pueden encontrar en nuestras redes sociales, y es 1 por semana. Tenemos modelo Canvas, tenemos pitch, 1 semana por medio. Exacto, y vamos a realizarlos tanto en Puerto Varas, en alianza con Patagonia Lab Space, ahí en sus instalaciones, que son en el edificio Central Lake. En el piso 6. Piso 6 y... Entran piso 6 y los chiquillos están... es llegar al piso 6, porque prácticamente el espacio de ellos es todo el piso, así que no va a ser difícil de llegar. Y lo otro es en Ensenada también, que estamos gestionando ahí el lugar, pero es muy probable que sea en la escuela Epson. Así que si nos está escuchando la directora, le pasamos el dato, claro, que nos responda, y ojalá sea positiva esa respuesta. Ella siempre nos apoyaba con toda nuestra actividad, así que le mandamos un abrazo si es que nos está escuchando. Pero ya no más preámbulos, y le damos la bienvenida hoy día a nuestra invitada, que hoy día yo lo voy a poner al programa Rompiendo Mitos. Pucha, que va a estar interesante este programa, así que a todos los emprendedores del rubro
de la gastronomía y los alimentos. Tomen asiento, háganse un buen café, un buen mate y señora, escuche. Vamos a dejar que nuestra invitada se presente. ¿Cómo estás? Hola María José, hola Pablo. Bueno, mi nombre, me presento. Sí. Mi nombre es Karina Álvarez, soy funcionaria de la Seremi Salud, oficina Puerto Montt. Y bueno, bajo mi responsabilidad está todo el tema de la formalización de las instalaciones de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? El proceso de obtención de la resolución sanitaria. La bendita resolución sanitaria. La gran sufrida, yo creo que la mayoría escucha eso y les da miedo y de verdad que hoy día, por eso invitamos a todos a estar muy atentos porque vamos a resolver, hasta nosotros vamos a resolver muchas dudas que tenemos con respecto a este tema. Así y vamos a romper mitos también. Rompamos todos los mitos, Karin, porque te juro que lo que conversamos antes de empezar el programa, la verdad es que yo creo que en nuestra oficina van muchos emprendedores, pero podríamos decir que el 80% está relacionado al rubro de los alimentos, de cierta manera. Y muchos de ellos siempre se andan peloteando en este universo donde hay tantos trámites que hacer, tantas dudas que sacar, y la verdad es que el tema de la resolución sanitaria nos damos cuenta que es un tema. ¿Tú estás más o menos de acuerdo con eso? ¿Cómo es un poco tu percepción acerca del conocimiento de los emprendedores cuando llegan? No sé si tú directamente atiendes al público, pero ¿qué crees tú? ¿Cuál es como tu visión? Sí, en realidad las consultas que se realizan allá en la oficina de atención usuaria son bastantes, por decirlo así. La verdad es que llega mucha gente, tenemos dos tipos de usuarios, llega mucha gente consultando antes de tomar el paso de construir, por ejemplo, un establecimiento para obtener la resolución sanitaria. Y para ellos usted, ideal para nosotros. Claro, y para esa gente, ¿hay alguien especial que atiende consultas? Sí, como para que la gente sepa. Tenemos en la oficina 3 funcionarios de atención presencial que son las que responden todas las dudas básicas, por decirlo así, con respecto a la resolución. Ya para temas más técnicos están los profesionales de la unidad de alimentos, que son distintos técnicos y ingenieros en alimentos, médicos veterinarios, que son los que atienden las consultas, digamos, ya más específicas. ¿Ya? Pero hay que pedir hora para ir, o la atención, por ejemplo, es de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. La atención es de lunes a viernes, desde las 8:30 a las 2 de la tarde, y la verdad es que siempre existe un funcionario de la unidad de alimentos en la oficina que puede responder todas las dudas. También recibimos muchas consultas a través de los correos electrónicos, a través de nuestra página web, etcétera. También funciona vía web. Sí, perfecto. Entonces me decías que había un tipo de usuario o de cliente que iba previo para un poco informarse acerca de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos, los documentos a presentar? Para nosotros la verdad es que ese es como el usuario ideal, porque también tenemos los otros usuarios que una vez que ya tienen construido su lugar, tienen implementadas sus salitas de proceso, llegan con la solicitud y muchas veces no son viables esas autorizaciones porque hay que modificar infraestructura, no se informaron, faltan antecedentes correctos. Por eso es súper importante y agradezco nuevamente la invitación a esta instancia de poder aclarar esas dudas y poder traspasar toda esta información a los radioescuchas que quizás... Claro, que al final llegamos a más gente, ¿cierto? Sí. O sea, al final estamos atendiendo a quizás, ojalá, 1000 personas, a 1000 potenciales usuarios y emprendedores. Yo quiero retroceder un poquito más, así como para poder ampliar el tema. Partamos, tras bambalinas nosotros hablamos, yo te decía, ¿qué es una resolución? Partamos por eso, creo yo. Claro, perfecto. Una resolución sanitaria en el fondo se traduce en un certificado. Es un documento, un papel, que lo que hace es autorizar mediante la firma del encargado de departamento, en este caso representante de la Seremi Salud en la oficina, la actividad que tiene que ver con el rubro alimentos. ¿Ya? Y para eso tendríamos que quizás hacer una pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo yo debo tramitar una resolución sanitaria? Sí. Me gusta la invitada, se autopregunta, así que está súper bien. Está muy preparada. Está muy preparada, ya se la sabe por libro. Sí, porque siempre está la duda de que yo tengo un establecimiento que prepara alimentos. Esa es una muy buena pregunta. Claro. Yo preparo alimentos en la casa. ¿Tengo que sacar una resolución sanitaria? Bueno, y ahí remontando un poco a lo que establece el Código Sanitario y el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es como nuestra Biblia, por decirlo así, y que establece que todas las actividades donde exista manipulación, tenencia, comercialización, elaboración, sí, por supuesto, distribución
internación, incluso el país, deben contar con una resolución sanitaria. O sea, la pregunta es siempre que yo elabore o trabaje con alimentos, tengo que tener una resolución, inclusive para el transporte de alimentos. Inclusive, y en paréntesis, yo sé que tú eres específicamente del departamento de alimentos, pero yo entiendo que la resolución aplica, por ejemplo, a la cosmética también. La verdad es que desde el punto de no la vista vamos a poner en aprieto. No, pero para estructurar un poco, la Seremi Salud cuenta con varios departamentos, ¿ya? Estos departamentos se dividen, por ejemplo, en la unidad de agua, residuos, alimentos, zoonosis, etc. ¿Ya? Desde la unidad de alimentos entregamos resolución solo a los establecimientos que yo te mencionaba antes, que sí elaboran, distribuyen o comercializan alimentos, ¿ya? Todo lo que es cosmética se tramita a través del ISP, que son ellos que entregan la resolución, que también dependen del Ministerio de Salud, que es uno solo, digamos, para lo que es Seremi Salud, redes asistenciales y ISP. Perfecto. Ojalá las chiquillas del estuario nos estén escuchando. Por eso te pregunté, hace unas semanas estuvimos invitadas a las mujeres del estuario y ellas elaboraban cosmética en base a alimentos. La murta, por ejemplo, que es un muy buen antioxidante. Algunos árboles, algunos flores. Árboles, claro. Entonces ahí también, de ahí saltó un poco la duda y todo, y obviamente nosotros quedamos en darle una respuesta y poder gestionar obviamente su solicitud. Sí. Así que ya sabemos más o menos quién es el encargado, y todos nuestros auditores también, más de alguna chiquilla o chiquillo, ¿por qué no?, que se dedica a la cosmética, sabe a quién recurrir. Pero por mientras, cuando hablemos de alimentos, la Karin nos va a aclarar todas las dudas dudosas que... Pablo, ¿tienes otra duda? Tras bambalina, igual yo, que hablamos mucho tras bambalina, tenía la duda que si existía o no una resolución, por ejemplo, momentánea. Por ejemplo, nosotros hablamos en qué temporadas, por ejemplo, se puede dar. O sea, si yo quiero vender por el verano X cosa, y si te puedo pedir una resolución, por ejemplo, solo por el verano, o es definitiva. ¿Cómo es eso? ¿Existe el modelo? ¿No existe? Mira, súper buena tu pregunta, porque estamos como en un dilema con respecto a esta... Nosotros entregamos para todo lo que es los eventos transitorios, principalmente fiestas patrias y los eventos costumbristas que hoy día se han masificado, digamos, en la región, entregamos un permiso transitorio. ¿Ya? La verdad es que este permiso transitorio, como su nombre lo dice, dura un periodo de tiempo delimitado, ya que es cortito, no más allá de 4 o 5 días. Y 4 a 5 días. ¿Qué es la duración del evento, más que nada? Sí, en algunas comunas hay fiestas que se extienden hasta 7 días. Ya, que son las típicas semanas de aniversario de las comunas que se extienden un poquito más. Claro. ¿Ya? Estos eventos transitorios no son afectos a un permiso o a una resolución como tal, ¿ya? Solamente es un formulario que se completa, que se informa a nuestra oficina, y nosotros visamos los tipos de alimentos que se van a elaborar. Perfecto. Siempre estos eventos transitorios tienen que ser trabajados con antelación, en el sentido de que nosotros nos reunimos con el municipio, hacemos una inspección previa al recinto, ¿ya? Vemos las condiciones, principalmente lo que es abastecimiento de agua potable, viabilidad de alcantarillado, ¿ya? La infraestructura, si es en carpas, casetas, kioscos, etcétera, donde se va a realizar la manipulación. Y hacemos también una capacitación, donde informamos cuáles son los requisitos que debe cumplir cada productor, por decirlo así, cada expositor, correcto. Entonces, desde ese punto de vista, este año hemos restringido las autorizaciones. Ya no son tan masivas, sino que lo que estamos apuntando es a que se trabaje, como decía anteriormente, con las capacitaciones, etcétera. Y este año vamos a apuntar a hacer mayores capacitaciones para que las personas que participan de estos eventos logren formalizarse. ¿Y dónde puede la gente asistir a estas capacitaciones? ¿O cómo pueden optar? Son coordinadas a través, las municipalidades nos solicitan a nosotros estas capacitaciones. Perfecto. Y nosotros vamos y ellos convocan, digamos, a las personas que van a participar de la feria. Es importante mencionar que hace algún tiempo atrás nosotros entregábamos mucho de estas solicitudes, y ¿qué pasaba? Que las personas se trasladaban de un lugar a otro y al final funcionaban todo el año con un permiso transitorio. Claro. Que la verdad es un poco, estamos como fomentando, avalando, que esas personas se formalicen finalmente y puedan establecer su actividad en forma... Claro. Me parece muy bien. Una mala costumbre al final. Claro.
Karin, y hoy día ustedes quieren restringirlo más que nada a estas fechas peak, podríamos llamarlo, que es septiembre y el verano. ¿No existe ningún tipo de modalidad, por ejemplo, para eventos, llámese de repente feria, emporio, donde también personas que no la tienen puedan optar a este permiso transitorio? Sí, es posible, siempre previa coordinación con los municipios, y insisto en que es súper importante capacitar a las personas que participan de estos eventos. En el fondo, lo que nosotros queremos restringir, porque ya nos ha pasado, es que ocurran intoxicaciones alimentarias en estos O sea, eventos. todos, nadie Ahora, quiere. Si el municipio establece que se va a realizar una actividad de alta convocatoria, por ejemplo en invierno o en otra fecha del año, sí pueden ponerse en contacto con nosotros para poder, digamos, establecer Gestionar. como los requisitos base y hacer esta capacitación. Y facilitarles también, obviamente, La Y participación. creo que La voy con el primer participación. mito. Hace tiempo atrás, no recuerdo quién fue que nos comentó, que creo que fue en una reunión con desarrollo rural, creo, que nos comentaban que algunos alimentos que son, se me fue pero como la chuchoca, Ah, que son alimentos ¿no perecibles? No, tienen un nombre que tienen que ver como tradicionales. Ah, o, sí. que no necesita, por ejemplo, si yo quiero vender chuchoca en una fiesta costumbrista, ellos comentaban que ese No en específico necesita- no necesita resolución sanitaria o este permiso. Es que, No sé si eso es verdad, es mentira. No, en realidad todo lo que corresponda a elaboración y venta de alimentos requiere por lo menos un pronunciamiento nuestro. Ya. Si es un evento transitorio, como les decía anteriormente, que la gente esté capacitada, que exista una coordinación municipal de abastecer estas fiestas con estos servicios básicos, Pero- agua, alcantarillado. Entonces podemos decir que es Es un mito. Un una mito. mentira, es un mito. O sea, eso de que porque a nosotros nos explicaban esa vez, porque nosotros nos sorprendimos, porque decía que como era un alimento que tiene que ver con la tradición como chilena, se podría decir así. Como que casi que estaba certificado universalmente para Claro, y no era tener necesario ningún- tener resolución. ¿Por qué? Porque era una actividad de chilenidad junto con el tema que el alimento que ellos comercializaban. Claro, ahora hay alimentos, desde ese punto de vista hay alimentos de alto, mediano y bajo Claro, riesgo. ¿ya? Ya. Consideramos que la chuchoca, por ser un producto que generalmente se hace en base a papa cocida, según entiendo, y además lleva una especie de alta temperatura, se aplica, Puede no ser tan reduce un riesgoso, poco el claro. riesgo, El riesgo de algún Nosotros- problema. intoxicación. En algún momento, bueno, hemos tratado, siendo un tema tan recurrente y tan importante, porque para nosotros obviamente como municipalidad y sobre todo nosotros como fomento productivo, y también hablo por turismo, es muy importante primero que los emprendedores estén formalizados, y de la mano de esto también va su resolución sanitaria. En base a eso hemos realizado, ponte tú, actividades con Achipia. Ellos nos pudieron apoyar hace un año ya en temas de resolución. El año pasado hicimos una capacitación donde llegó mucha gente de resolución sanitaria a la municipalidad, y la verdad es que la llegada, o sea, el interés de la gente es enorme. La verdad es que yo creo que todo el mundo está ávido un poco de informarse. En base a eso, Karin, haciendo obviamente como un pequeño como resumen, ¿cuál tú crees que es la pregunta o la atención más recurrente que tienen allá? O la duda que más se repite, o la más frecuente, o la que más les toca como resolver, o el área de donde... Principalmente lo que es abastecimientos de agua. Eso, por eso mismo Tenemos ahí va mi muchos pregunta. usuarios Es que vienen mucho. de zonas rurales. ¿Qué donde- pasa ahí? Claro, hay opciones, ¿ya? Obviamente las opciones no siempre son de fácil acceso ni para los adquisición. usuarios, porque requieren un poco más de inversión económica. O sea, ¿es mito que la gente, por ejemplo, de zonas rurales no puede tener resolución sanitaria? Es un mito, porque también existen otras vías de poder optar a agua potable y alcantarillado en una zona rural. Ya. O sea, se puede, Se pero puede. cambiando un poco porque cuando hablamos de agua potable, por ejemplo, hay gente que tiene pozo. Claro, es que no tenemos varias vías de opción de agua potable. La más fácil del sistema urbano es a través de la compañía de servicios sanitarios. Que ellos no tienen problema. Ellos nos abastecen de agua y nos proveen el servicio de alcantarillado, ¿ya? Porque primero que nada hay que aclarar que un requisito básico para la obtención de resolución sanitaria es acreditar que yo tengo agua y alcantarillado en la propiedad o en el local donde yo voy a elaborar alimentos. ¿Cómo lo acredito? Uno quizás con La boleta. La boleta. La ¿Y el boleta de alcantarillado? También, lo que pasa es que en las zonas urbanas, en la misma boleta aparece el alcantarillado, Ah, ya. la conexión al alcantarillado. Perfecto. Ya, ahora, ¿qué pasa si somos de zonas rurales, donde quizás existe una APR, que es Sí, estos un agua comités de potable agua rural. potable rurales,
¿ya? Me sirve la boleta de facturación que igual me entrega el APR, porque también es un servicio que por lo tanto está afecto a la entrega de un documento, una boleta. Pero ahí tengo el problema de que no tengo alcantarillado. ¿Ya? Tengo agua y no tengo alcantarillado. Entonces, necesariamente yo tengo que tramitar un proyecto particular de alcantarillado. ¿Ya? También en nuestra Seremi hay una unidad que se llama proyecto, la unidad proyecto. Ellos son los encargados de recibir estas carpetas, estos proyectos que previamente tienen que estar realizados por un profesional competente, un proyectista, un ingeniero civil, etcétera. Por lo tanto, comprenderán que igual esos son costos, ¿ya? Pero tampoco es imposible. Tenemos en varias localidades que la gente se ha agrupado. Se han agrupado. Eso te iba a decir, el tema del alcantarillado, claro, puede ser común. Para una instalación, sí. Cuando me refiero a que se han agrupado, es que han construido en conjunto una salita de proceso donde operan varias familias, perfecto, varias tipo personas. cowork. Claro, y ahí ellos sacan su proyecto de alcantarillado o agua y alcantarillado. Y ahí en ese caso, por ejemplo, todos tienen la misma resolución o cada uno la tiene independiente. Es una sola resolución. Las resoluciones se entregan por establecimiento y ¿Por giro? No, nada que ver aquí el giro. También tiene que ver los giros municipales. O sea, ¿qué se va a procesar? También. O sea, por ejemplo, si no sé, pasa por ejemplo, en Rollizo, ya como dices tú, hacen una sala de proceso, pero ¿qué pasa si en esa sala de proceso se hacen tortas, se hacen, no sé, cualquier otra cosa? Salado, dulce. Mira, primero tener en cuenta que yo puedo pedir todos los... A ver, para nosotros existen los tipos de instalaciones, ¿ya? Puede ser un local de expendio de alimentos, que alguien que vende alimentos, o también alguien que elabora alimentos, ¿ya? Y dentro de los que elaboran el alimento, nosotros tenemos fines, ¿ya? Por ejemplo, elaborar platos preparados, elaborar productos de pastelería, elaborar mermeladas, etcétera, conservas, ¿ya? ¿Se puede agrupar en una resolución? Sí, se puede agrupar, eso lo ve el sistema. Ahora, cuando son fines que no son muy comunes, incluso un establecimiento pudiese tener 2 resoluciones sanitarias. Perfecto. Siempre y cuando cumpla con los requisitos que impone el sistema, que si quieres lo podemos ver más adelante. Sí, veámoslo más adelante. Claro, que van más que nada ligados a la infraestructura, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Por lo tanto, bueno, yo te preguntaba también cuál era la pregunta más recurrente, porque sí, se ha dado que en estas charlas que hemos hecho, la mayoría de la gente que va, o mucha gente que va, es de zonas rurales. Entonces, obviamente, siente que se le viene el mundo abajo y se le cierran todas las puertas al no tener el sistema de agua potable de hecho, de la ciudad. Eso es efectivo, o sea... a tal punto que cuando realizamos este tipo de capacitaciones de formalización, lo primero que mencionamos es que un requisito fundamental es el agua potable y el alcantarillado. Porque ellos tienen que contemplarlo desde el inicio de su proyecto, porque además de ser costosos estos trámites, se demoran mucho. Pero el alcantarillado no es transable, o sea, esos 2 requisitos sí o sí. Sí o sí. En enero es que eso nos ha pasado y nos han preguntado mucho. Cambió la normativa ¿Ya? Y a partir de esa fecha se empezó a exigir incluso el alcantarillado para solo los locales que venden alimentos. No, incluso antes que para todos en realidad, porque antes los que puro vendían alimentos no se requería alcantarillado. Claro. Pero desde enero del 2017 en adelante, ahora todos los locales tienen que contar con alcantarillado. Claro, y eso es un buen punto lo que ella dice, o sea que al final, imagínate cuánta gente quizás avanza en su proyecto sin informarse, o sea, ya están en la etapa final, porque como le decíamos, o sea, hay 2 cosas, uno es el estar formalizado y el otro es sacar tu resolución sanitaria. Quizás esto lo dejas al final, ya estás listo en tu proyecto y te das cuenta que no tienes alcantarillado y no tienes agua potable, o sea... Yo creo que aquí hoy día el informarse y como decíamos, el usuario que va al servicio de salud pregunta cuáles son los requisitos previos cuando tu idea está tomando cuerpo, es fundamental. Y es un poco nosotros lo que le transmitimos a nuestros emprendedores, siempre estar informados y estar conectados obviamente con las instituciones. Hoy día, como nos contaba también Karin, antes de empezar el programa, la municipalidad tiene harta incidencia, ¿cierto? Un poco para que la gente, antes de irnos a nuestra primera canción, para que la gente le quede claro, aquí, cuáles son un poco los roles, o sea, quiénes participan en la obtención de la resolución sanitaria para un emprendedor. Perfecto. En primera instancia, nosotros cuando alguien
ya tiene los requisitos, ya cumple, digamos, con los requisitos así a grandes rasgos, los enviamos a la municipalidad, ¿ya? Porque muchas veces ahí, a no ser que sea microempresa familiar, tiene que pronunciarse al departamento de obras. Y uno de los primeros antecedentes que se debe presentar a nuestras oficinas es la solicitud municipal. Con eso van, ¿cierto?, a el servicio de salud. Es como la preaprobación de la patente, claro, que es uno de los primeros documentos que se solicitan para ingresar al sistema. Perfecto. O sea, con ese papel tienen que ir y... La municipalidad es quien tiene la primera palabra. Creo que hay antecedentes previos que pide la municipalidad, como el servicio de impuestos internos, sí, claro, otros antecedentes. Sí, con toda esa carpeta. Una microempresa familiar, pero teniendo ya la preaprobación de la patente municipal, ese formulario es fundamental a la hora de presentar ese y otros antecedentes en nuestra institución. Perfecto. Vámonos a nuestro primer tema. Sí, ¿te parece? sí. Nuestra invitada. No, yo creo que dejémosle a nuestra invitada para que tenga el privilegio de... perfecto. Muchas gracias. Me gustó mucho poder elegir. Por eso mismo, ¿cómo vamos a ponerle más? Aquí los chicos son testigos, pero a ver, uno de mis favoritos, Easy de Faith No More. Así que qué buen tema. Sí, nuestro Un gran clásico. DJ va a poner este gran tema. Perfecto. Y vamos a seguir conversando después de esta canción con Karin para que nos cuente y sigamos derivando mitos de la famosa resolución sanitaria. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso. Estamos en una muy buena conversa y ahora en esta parte de Gente con Historia viene el momento donde la gente tiene que sacar su lápiz y su papel, empiecen a anotar. Y empiecen a apuntar. Porque le estamos ahorrando un pique a Puerto Montt, creo yo. La verdad es que nuestro invitado hoy día, en vez de que nosotros vayamos, hoy día vino Karin de la Seremi de Salud para hablarnos de la famosa resolución sanitaria. Tema, dolor de cabeza muchas veces para nuestros emprendedores. O barrera, muchas barreras. Algunos emprendedores ponen la barrera y dicen, no, yo hasta aquí llego o no me atrevo, porque por los papeleos, por todo. Siempre es como, esa es la tónica que se da cuando se habla de la resolución. Y queremos acá por ahí botar el mito de que no es imposible. No es imposible, hay que tener, yo creo que la paciencia y cumplir con los estándares mínimos, yo creo, que exige en el fondo el Seremi de Salud. Así es. Y por eso mismo, ¿sabes? Una de las también de las dudas más recurrentes que nosotros tenemos, muchas veces la gente dicen, nosotros revisamos la página y dice, por ejemplo, que hay que tener piso lavable, pared lavable. Entonces, un poco para bajar esa información y hacerlo más tangible y decirle, señora, ¿qué significa lavable? Esto. Karin nos podría... un laboratorio de la NASA lo que le están claro, pidiendo. como para que la gente pueda... ¿Y sabes lo que hemos hecho últimamente? A gente que tiene resolución sanitaria le hemos dicho si nos puede mostrar la cocina a otros emprendedores para que vean lo fácil que es, entre comillas, o lo viable que es sacarla, porque cuando hablamos de lavable, ¿qué hacemos? Nosotros no podemos ir ahí a la ferretería a mostrarle cuáles son los pisos que existen. Entonces, ¿podrías un poco, Karin, aprovechar el programa, la radio, para aclararnos cuando ustedes hablan de que sea lavable, de que sean superficies lisas, no rugosas? Hablemos del detalle para que la gente le quede claro cuál es la infraestructura necesaria básica para poder optar y para poder, obviamente, la cual tiene que modificar en su casa, en su local o en su casa, vamos a hablar después de microempresa familiar, para poder postular a obtener la resolución. Sí, mira, con respecto a los requisitos, mencionar un poco que lo primero que tenemos que ver y tener conciencia es de que la instalación esté ubicada lejos de focos de insalubridad. ¿Ya? Cuando hablamos de insalubridad nos estamos refiriendo, por ejemplo, a basurales. Correcto. A vertederos. Sí, zonas donde se aposa el agua, por ejemplo, en el campo. La idea es que el lugar donde nosotros vamos a elaborar alimentos, ya refirámonos al fin más común. Claro, el que posee más requisitos, que es el de la elaboración de alimentos. ¿Ya? Tiene que estar ubicado lejos de cualquier foco que a mí me permita, por ejemplo, o me evite contaminar el alimento. ¿Ya? Por ejemplo, hemos visto muchos los casos de que ponen la plantita de mermeladas al lado de el corral de las gallinas. Ah, claro. ¿Ya? O cerca de, para entrar a la salita de proceso, está todo emposado, se emposa en invierno. ¿Ya? Claro. Ahí al tiro, ¡cuec! Claro, entonces esos son focos de insalubridad que lo que hay que evitar
es pensar primero un poquito antes, decir, ¿dónde yo voy a ubicar mi instalación? O sea, invitamos a los emprendedores a, como decías tú al principio, que es más fácil si se averigua antes de ponerse a construir o a elaborar ciertas cosas, a informarse un poquito y, por ejemplo, mira, un detalle tan mínimo como dices tú, como una poza que puede quedarse como con agua acumulada, que tal vez no le pueda hacer vista gorda eso y tal vez es súper importante. Claro, que el entorno también esté bien cuidado en el sentido de que si existe, por ejemplo, matorrales, me imagino. Matorrales por el tema de los roedores, etcétera. ¿Ya? Perfecto, ya. Ese es el primer punto, requisito. Ubicación, ¿ya? Otro punto súper importante que mencionábamos es el tema de la superficie, ¿ya? Cuando hablamos de superficie nos dividamos en dos: superficies de contacto con los alimentos y aquellas superficies como pisos, paredes, cielos que no tienen contacto con el alimento, ¿ya? Perfecto. Aquí, bueno, a criterio general, aquí ambas tienen que ser lavables, ¿ya? Cuando hablamos de lavables, materiales. Eso, claro, ¿ya? No va, obviamente yo puedo lavar todo, o sea, cualquier material, pero aquí nos referimos a la materialidad. Claro. Por ejemplo, una superficie de madera, paredes, por ejemplo, de madera, no tienen la característica de ser lavables, lisas, son porosas. Claro, son porosas, absorben humedad, ya absorben grasas, etcétera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, una infraestructura con paredes, los cielos, los pisos de madera no pudiese ser viable para la autorización, ¿ya? Yeah. Ahora, ojo, porque esa misma superficie que en un principio no era lavable como la madera, la podemos transformar en lavable. Hoy día existen revestimientos, pinturas, ya, capas que nosotros le podemos decir, unas lacas, claro que se... Claro. Pero ¿ya? no tóxico. Podemos forrar las paredes. Ya, forrar las paredes. Y transformarlas en lavables. Perfecto. ¿Y qué decir de las superficies de contacto directo? Claro, las superficies de contacto directo, sí, esas sí, requieren un poco más de cuidado. Siempre la pregunta que siempre hacen... ¿Del mesón de acero inoxidable? Inoxidable, claro. La verdad es que nosotros en todo lo que es la normativa no establece qué materiales son lavables y cuáles no, o cuáles son tóxicos y cuáles no. Siempre la recomendación nuestra es que lavable tiene que cumplir la característica de que yo pueda agregarle humedad, agregarle componentes y que no absorba, que deslice al final, claro, ¿cierto? Que fluya. Pueda limpiar fácilmente, ¿ya? Desde el punto de vista del inoxidable, la verdad es lejos el mejor material que nosotros podemos recomendar. Ahora, sabemos que por los costos que esto tiene, muchas personas no pueden tener acceso a comprar materiales o mesones, principalmente de acero inoxidable. Pero sí existen otros. Puedo nombrarlos, quizás la melamina. Sí, digámoslo. Nombrémoslo, de todas maneras. La melamina. O sea, puedo tener un mesón de melamina. Sí, teniendo el resguardo de que los bordes estén bien sellados para que no se acumule suciedad, claro, no porque, se hinchen. ¿Se pueden con silicona o no? Sí, generalmente ahí se sellan y quedan quedan bien totalmente impermeables, etcétera. Perfecto, ya. Entonces, primer dato, o sea, no, y dato también, quizás usted tiene su mesón y era de madera, lo puede volver a forrar en melamina. Sí. Y es mucho más asequible. Sí, hay otros materiales, teflón, etcétera. Yo, la verdad, no manejo mucho el mundo de la construcción, este tipo de materiales, pero sí he visto mesones de teflón, mesones de melamina, que son, sí, viables de autorizar. Ya. No necesariamente tiene que ser el mismo. Ya. Estábamos en los mesones en superficies directas e indirectas. De contacto directo. Aquí mencionar que también de contacto directo es todo lo que me va a contener el alimento. Por ejemplo, los utensilios. ¿Ya? Ollas. Las tablas. Ollas. Las tablas de cortar. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la madera en tablas de cortar ya no va. Está mega prohibido. Claro. Pablo, ¿tú sabías que tú tienes que tener tablas para vegetales y para... Sí, por la contaminación lo crudo cruzada. Y sí. La famosa contaminación bien. cruzada. Sí. ¿Te encuentras con harto esos casos donde quizás la gente no utiliza una misma tabla? No. Sí, la verdad es que nosotros en las fiscalizaciones a los establecimientos, bueno, comentarles que una vez que el establecimiento se formaliza, entra al programa de fiscalizaciones. Estas fiscalizaciones hoy día, en realidad nunca han sido avisadas. Nosotros llegamos de sorpresa. De sorpresa. La primera y la única visita en la cual nosotros coordinamos el día y hora es justamente cuando vamos a hacer la fiscalización para entregar la resolución.
que ya es el proceso final. Claro, sí, Claro, que o sea, es cuando vamos a inspeccionar por primera vez la instalación para la que primera. funcione, ¿sí? Ah. Ahí nosotros nos ponemos en contacto con el usuario y acordamos un día, fecha, Ya. hora, etcétera. ¿Ya? Pero Y las es la otras- única vez que les vamos a avisar. Perfecto. Por lo tanto, sí encontramos que es frecuente el uso de tablas de madera, sobre todo acá en esta zona más hacia el sur, se usa mucho la madera, a pesar de que es súper poco recomendable por las características del Claro, con la material. porosidad, Sí. también, como decíamos, Sí, un poco absorbente. lavable, Sí. absorbente, Es de muy grasa absorbente. y de grasa. Entonces, los materiales, en cuanto a eso, a los utensilios, también tendrían que ser de acero inoxidable, los cucharones, los cuchillos, sí, los cuchillos que las decir, po, ollas, las bachas, ollas. sí, todos los implementos, la idea es que sean de acero inoxidable. Hoy día lo que se lleva mucho son las tablas de teflón, estas típicas tablas de Sí. material plástico que incluso pueden ser pulidas a la medida que se van gastando. Ya, perfecto. ¿Qué otro? Con respecto a los pisos también. Bueno, los pisos y los cielos también tienen que ser de material lavable. Algo que siempre nos preguntan, y tiene que ser blanco. Sí, eso también me ha pasado. La verdad es que no. El reglamento dice de color claro, para evidenciar, digamos, la limpieza del recinto. Claro, es como para facilitar también Claro. observar cualquier tipo de contaminación que pueda ocurrir. O sea, Sí, esa es la digámoslo, idea. entonces, ¿tienen que ser blanco? No, pero se sugiere. Un color clarito. Color claro, claro. O sea, no si usted necesariamente tiene blanco. gris, O sea, si hasta lo ahí hablamos llegamos. desde el punto de vista, creo que blanco, no sé si habrá problema, sí, pensando que es por ahí la pintura más económica que se puede encontrar. Cuando uno ya Claro. busca un color más específico, las pinturas normalmente se encarecen, así que... claro, pero puede ser alguien que habilite un espacio donde ya está pintado. Ah, puede ser, sí. Yo creo Claro, que- si está, por ejemplo, un color amarillito, un color verde claro, no vamos A poner grandes problemas. claro, no vamos a impedirle la entrega de la resolución, pero sí alguien que va a consultar se recomienda que sea lo más clarita posible. Perfecto. Nos queda un... A ver, con respecto a lo que es las puertas y ventanas, también hay hartas otro consultas. punto. Que las puertas, el requisito es que tienen que ser, ajustarse a sus marcos perfectamente, ¿ya? O sea, que queden herméticamente cerradas. Claro. Para evitar, digamos, el ingreso de cualquier plaga y en el peor de los casos, roedores, ¿ya? Perfecto. Con el tema de las plagas también es importante recalcar que las ventanas, si las ventanas se abren hacia el exterior, tienen que contar con malla mosquitera. Vaya. Todas las ventanas del área de proceso y aquellas que pudiesen conectar con otras áreas que también, donde almaceno materias primas, etcétera. Incluso los baños del personal, porque por ahí quizás pudiesen ingresar Sí. moscas al interior de los lugares de elaboración. Toda la razón. También otro punto bien Sí, importante. sí. ¿Seguimos? ¿Quedan algunos puntos? Sí, Iba a preguntarte, de las ventanas, o sea, se entiende, las ventanas son de vidrio. Yo sé que ahí hay algún punto con respecto a las luminarias, a ¿cierto? las luminarias, sí. La verdad es que hoy día ya los tubos fluorescentes que existían antes ya casi se Están van... medio obsoletos. Sí, hoy ya tenemos estos tubos LED que en el fondo igual lo que se previene es la rotura. La rotura de... Como la explosión del... Claro, que ocurría antes con los tubos antiguos. Por lo tanto, no es requisito entonces hoy día si tienes LED de ponerle esta carcasa metálica protectora. Correcto. Pero Ya. sí aquellos tubos donde todavía existiesen los más antiguos, por decirlo así, Ahí que sí. tengan con la protección adecuada. Ya, perfecto. Entonces ya hablamos de los pisos, de las superficies, de los utensilios, de las ventanas, de las puertas. ¿Nos queda algún Sí, punto? un tema que es súper importante es la ventilación del... Toda la de las razón, salas de la proceso. ventilación. Sí. Siempre tiene que existir una adecuada circulación de aire. La ¿Natural o no principal- natural? Me refiero, puede ser natural o no extractor. natural. Por Claro. ejemplo, cuando nosotros tenemos fuentes de calor, hornos, cocinas, sí se exige una campana, ¿ya? Una campana que tenga buena extracción y también que esté protegida, digamos, para evitar el ingreso de moscas, esa campana, en sus ductos, ¿ya? Con respecto a, por ejemplo, la idea es que se agrupen las fuentes de calor bajo esa campana, para evitar, digamos, tener varias campanas en la sala. en la ¿ya? sala. Es decir, si yo tengo una cocina, tengo la freidora, tengo el horno, la idea es agrupar las fuentes de calor bajo esa campana. Ah, perfecto. Ahora también pudiese existir otros mecanismos de circulación de aire o ventilación, ¿ya? Ya. No obstante, pero siempre para el tema de lo que es comidas rápidas, por ejemplo, elaboración de productos de panadería, sí se exige una campana. Perfecto.
¿Nos queda algún punto ahí? Lavamanos, lo más importante. Lavamanos. Oye, ¿y refrigeración? Dependiendo del fin. Porque si yo voy a elaborar galletas, por ejemplo, no requiere un No, equipo claro, refrigerador. tienes razón. A no ser que yo guarde los insumos, como por ejemplo la mantequilla, algunos otros. Y también, por ejemplo, temas de cocina. Y si yo manipulo alimentos que van a requerir refrigeración, tengo que tener equipos que mantengan esa Claro. temperatura, ¿ya? Que Y las lo da el mismo me fabricante. imagino que la cocina. Así que tengo que, por ejemplo, que derretir, si Claro. tengo que cocinar, cocer Sí. también. No es necesario tener una cocina industrial. No, ¿cierto? pero eso va de acuerdo a las capacidades de producción, digamos. Claro, a de lo que yo cada necesite persona. producir. Sí. Perfecto. Y nos queda en el tintero El el tema de la el mano. lavamanos. Es súper importante y es el único filtro sanitario que nosotros exigimos, es que existe un lavamanos para, obviamente, el lavado de manos que cuente con jabón y toalla de papel desechable. ¿Y ese lavamanos tiene que ser de algún material en especial? No. ¿O tener 2 compartimentos? Si nosotros vamos además a utilizar, por ejemplo, tenemos una sala donde vamos a lavar materiales propios de la elaboración de la cocina, tenemos que tener un lavadero independiente al lavamanos. Ah, muy bien. Eso estamos hablando, Como por un ejemplo, de las lavamano y un ensaladas. lavaplato, una ¿Qué es lo que cosa pasa? así. Que siempre nos encontramos en la fiscalización y de pronto por temas de criterio, ¿ya? Se autoriza un equipo donde se compartan las funciones, pero siempre, ¿qué es lo que pasa? Que al final está lleno de material para Claro, lavar y la gente, ¿qué es lo que hace? no No se se lava lava las las manos. Claro. No, eso es un buen punto también, Sí. porque me imagino que toda la gente que elabora alimentos en cierta medida necesitan un plato. O sea, claro, un lavaplato Una y un fuente, lavamanos, digamos, y un ese es el lavamanos. tema. Sí, recordar que nosotros como manipuladores de alimentos somos los causantes primeros de las intoxicaciones alimentarias. Y, Qué tremendo. Sí, y una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es el lavado frecuente de las manos. Así es. Es súper importante recalcar eso. Y también es muy importante el tema de las condiciones, ¿cierto? Como sanitarias de las personas que elaboran, Sí, ¿cierto? la O sea, higiene la del higiene manipulador. del manipulador, la tema del cofia, el uniforme. uniforme, Los hábitos. los dentro de la hábitos cocina. higiénicos, sí. Yo creo que yo me imagino que es muy difícil también fiscalizar eso, obviamente, no sé si está dentro de los puntos Sí, también. sí, nosotros fiscalizamos como 3 grandes áreas. Una que es infraestructura, ¿ya? Otra que es todo lo que tiene que ver con operaciones, digamos, donde se incluye la higiene del manipulador, cómo elaboran el alimento, cómo, no sé, y también lo que tiene que ver con registros, porque esto también es necesario que después de formalizada una instalación cuente con un sistema que me permita garantizar que el producto que yo voy a elaborar no enferme a nadie. ¿Y cómo se acredita eso? Bueno, eso da para otro programa muy amplio, pero es a base de registros, es de la implementación de un programa de buenas prácticas de manufactura. El famoso, la BMP. Sí, sí. Pero bueno, como dice la Karin, eso ya yo creo que da para taller, como para Sí. que ya la gente se Como empiece a para grabar uno o familiarizar. dos programas más. Yo una de las consultas que te tenía y que la tratamos de plantear igual tras micrófono, fue que si por ahí los parámetros son iguales para todos. Como te decía yo hace un rato, ¿qué pasa si yo me dedico, por ejemplo, a manipular, no sé, un alimento, a elaborar un alimento, y hay una cadena o un restaurante gigante donde se elaboran cientos de alimentos? Hay diferencias, la resolución es la misma, los requisitos son los mismos. No voy a pedir al detalle, pero en el fondo para que la gente entienda si es tan exigente para uno u otro. Mira, a grandes rasgos los requisitos son básicamente los mismos, ¿ya? El nivel de producción no determina más o menos requisitos, sino que son los mismos requisitos que se van ajustando de acuerdo al nivel de producción o a la infraestructura, a los metros cuadrados que posea la instalación. ¿Ya? Así que básicamente son los mismos. Ahora, ¿cuándo varía un poco? De acuerdo a los fines. Por ejemplo, si yo voy a almacenar alimentos para su distribución, los requisitos bajan un poco porque los básicos son los mismos. Porque la manipulación por ahí no está igual. Cuando yo voy a elaborar alimentos, mientras más tipos de alimentos yo elabore, voy a necesitar una mayor infraestructura física, más mesones, más áreas de proceso, áreas de almacenamiento, de materias primas, por ejemplo.
áreas O de sea, producción. podríamos decir que los parámetros son los mismos, tal vez las No. exigencias acabadas son distintas. Claro. Pero los parámetros, o sea, por decir, Exactamente son 5 los parámetros y se cumplen los 5. Obviamente después hay un desglose que hace que sea más exigente o menos exigente, me imagino. Claro, que tiene que ver, digamos, con más salas de almacenamiento o de materias primas o productos terminados, etcétera, o salas de proceso distintas. Entiendo. Ya, diferenciación de áreas, zonas frías, áreas calientes. Buenísimo. Buenísimo, o sea, yo creo que de verdad sirvió o ya ir como para ir resumiendo un poquito. No, pero nos queda una parte muy interesante, Pablo, no me quites. No, pero para ir resumiendo y cerrando un poquito el cerrando ciclo de los sí, requisitos, de los que requisitos. esperamos que nuestros auditores los hayan apuntado, pero a full, porque de verdad que sirven mucho y son muchas dudas que por ahí a nosotros siempre nos preguntan. Sí, y la verdad es que también esto es un apoyo para nosotros, Sí. para poder mejorar, Yo obviamente, la información que le damos eso a le los mismos. confesaba al principio, le decía que tanto como para los auditores va a servir para nosotros, porque igual nosotros tenemos muchas dudas con respecto a esto, porque nos pasa un poquito con el tema de, que creo que es el último bloque del programa, de la microempresa familiar. Sí, eso que ya... por ahí hay un pimponeo entre la municipalidad, el servicio de salud, y como que no se entiende por ahí para dónde parte o por dónde tengo Más que que nada iniciar mi como trámite. para darle un orden al proceso. Eso yo creo que es lo que el emprendedor necesita como para ir quemando las etapas. Y ya hablamos un poco de los requisitos, Karin, y ahora yo creo que hay un tema de papeleo, de documentación. Como los pasos. Los para pasos, sí. dónde tengo que ir, Sí. lo que tengo que llevar, etcétera. Eso, que por favor sigan sacando otra hoja, sáquele punta al lápiz, pero esto es muy importante. Bueno, esto parte por la municipalidad. Ya mencionábamos anteriormente. ¿Por dónde parte? Ya. La municipalidad quien primero define si esa actividad, de acuerdo a su plan regulador, se autoriza o no se autoriza. Digas ahí que, bueno, nosotros trabajamos en... O sea, Puerto Ara Emprende, Fomento Productivo de la Municipalidad y de codo a codo con Renta y Patente. Correcto, ¿Cierto? sí. Ahí, aquí empieza... ahí la instancia Es la primera primera de todo instancia. este proceso. Sí, correcto. Bueno, se solicita la patente municipal. La municipalidad entrega un formulario de preaprobación de esta patente, ya que ese va a ser el primer documento a presentar en la Seremi Salud. ¿Repitámosle el nombre? Sí. Formulario de de solicitud de autorización. de autorización Previa. otorgado por la municipalidad. Sí. Perfecto. ¿Ya? O tramitación de la patente. O tramitación. ¿Ya? Luego de eso, Luego de eso, la municipalidad, ¿qué es lo que hace? Porque hoy día estamos súper coordinaditos. ¿Ya? Hoy día no debiese entregarse ninguna patente que tiene relación con el rubro de alimentos sin que pase por nosotros. Antes pudiese pasar, ahora estamos coordinados y no. Entonces la municipalidad renta los va a enviar donde nosotros. buenísimo. A la Seremi Salud. Bueno, recordarles que nosotros estamos ubicados en Antonio muy Varas, importante. ¿sí? 216, piso 12 del edificio Torre del Puerto, en Puerto Montt. O sea, no tenemos que ir ahí. Me confundí, no sé bien la calle ahí al frente del hotel. ¿Dónde Esto está está a la altura de- intendencia? Está al lado de la compañía de bomberos, frente al edificio ¿De la municipalidad? el edificio antiguo municipal. Está abajo. Yo pensé que estaba arriba en Puerto Montt, donde está la intendencia. No, Pensé que estaban ahí. Ahí igual tenemos presencia, pero son las oficinas administrativas. Perfecto. O sea, que en pleno centro, por así En decirlo. pleno centro, Cerca del cerquita mall. del mall. Se estaciona El ahí. servicio de salud, donde está el Servicio de servicio salud. de impuesto interno. Es que siempre se Hay un confunde el departamento. servicio de salud que está en Egaña, un poquito más allá. Pero Es nosotros el que estoy hablando yo. Sí, nosotros somos la Seremi de Salud. También. Buen punto. Buen Hay punto. que- Salud. Sí. Esto de... Antes éramos los mismos, pero después de la reforma de la salud se dividieron las instituciones y ahora somos Seremi de Salud. Ay, qué bueno, O estamos muy autoridad informados sanitaria, o antiguamente nos llamaban sanidad. Sanidad. Somos Pero no. los mismos. Vamos a hablar de Seremi de Salud. Seremi Salud, Antonio Varas 216, piso 12. Piso 12. ¿Ya? Ahí está la oficina de atención usuaria, ¿ya? Ahí se van a atender todas las dudas necesarias. Si tienen dudas más técnicas pueden consultar con los profesionales que estén disponibles o ya para presentar sus antecedentes, ¿ya? Como les decía, la solicitud de patente municipal preaprobada, ¿ya? Un plano o un croquis de las instalaciones a escala, ¿ya? Eso a la gente le complica, lo he escuchado, porque sí. ¿quién se los hace? ¿Cómo le pido a alguien? ¿Tengo que pagarle? ¿Qué es ese croquis? El croquis es como un dibujo simple, ¿ya? Que lo que tiene son las dimensiones del establecimiento y el detalle, ¿ya? ¿Eso quién te lo entrega? ¿Quién te lo da? Eso lo pueden hacer los mismos usuarios, ¿ya? En un papel cuadriculado,
bien ordenadito, bien prolijo. Lo importante Con es todas que sus sea habilidades, Claro, todas lo sus habilidades de diseño y arquitectura. Claro, no es necesario que paguen a un arquitecto. Ay, no es necesario. Solo, No, solo hay que entender que profesional. tiene que ir a escala, Es o sea, que claro. debe ser mostrar un poquito la realidad. Sí. Claro. Tiene que ir a escala, mostrar dónde van a estar ubicadas las fuentes de calor, dónde está el lavamanos, los mesones, dónde están los Baños. equipos, refrigeradores, y los baños, etcétera. ¿Ya? También lo que mencionábamos es el certificado de agua potable y alcantarillado. En el caso de que yo no los tenga, la resolución emitida por nosotros mismos que autoriza el sistema particular de agua potable y alcantarillado. ¿Ya? Certificado de capital de impuestos internos. ¿Por qué? Porque como todo trámite en institución pública se paga un arancel, ¿ya? Por la autorización, y ese arancel va a ir en relación al capital declarado, ¿ya? Ah, lo que tú pagas por tu resolución es según el capital declarado. Según el capital declarado. ¿Cuántas veces se debe pagar? Una sola vez. Una vez en la vida de la... O una vez al año. No, una vez. Bueno, recalcar un poquito que los transportes de alimentos, es decir, los camiones que transportan alimentos, la resolución dura 3 años, ¿ya? Ya, pero para un Pero restaurante... un restaurante puede durar toda la vida, siempre y cuando el propietario de ese local no dé No de modi- baja esa resolución. Ya. Generalmente esto no pasa. Y Se obviamente van no cumpla- haciendo las transferencias. porque hay veces O que no se modifique suspende. su proceso, porque ahí tendría que sacar otra. Por ejemplo, si Claro. partió laborando... Si amplía un giro, por amplía un ejemplo. giro y después despacha, tiene que... va sumando la va resolución. ampliando, Claro. claro. Se entiende. ¿Ya? Se entiende, ahora estamos para la resolución. Pregúntenme, pregúntenme. Cuando de la municipalidad también van con la declaración de microempresa familiar, ahí tienen que llevar el formulario timbrado por impuestos internos y ahí se eximen de llevar también el certificado de capital. Ya, perfecto. Cuando van a elaborar alimentos, se completa un formulario que se entrega ya a la Seremi Salud, donde yo detallo qué materias primas voy a utilizar, cuáles son los procesos que voy a realizar, Ah, ya. Todos tus dónde voy a eliminar procesos. mis desechos. Pero eso como se entrega un documento con todos mis Que procedimientos. se llena, y se proce- puede llenar ahí en la oficina, ¿ya? Ya. O también las personas, lo primero, van a hacer una simulación, Ah, ¿ya? perfecto. Muchas veces van a hacer una simulación, es decir, ¿cuánto me va a salir esto? ¿Cuánto me voy a pagar por este trámite? ¿O cuáles son los requisitos? ¿Ya? Claro, Entonces porque llevan hay como- gente que puede decir, yo no saco mi resolución porque es muy caro, por ejemplo. Claro. ¿Podríamos Ya. decir que eso es mito o realidad que la mayoría de la gente no lo hace por el costo? Sí, también hay, dependiendo del tipo de instalación, tiene un mayor costo. Ya, pero Ya. vamos a hablar después de la alternativa PET, que tiene menor costo. Sí, ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, también si yo elaboro alimentos, sobre todo alimentos con consumo, tengo que presentar un manual de buenas prácticas de manufactura, que es lo que mencionaba anteriormente. Y ahí un poquito más complejo, la gente principalmente. Ah, eso Aquí más es como la complicado. piedra de tope porque... Es que quién te lo hace también. Y es Claro. más complicado, porque ya nos estamos metiendo como en un tema muy específico, muy yo creo. específico, muy técnico. Muy técnico, porque tenemos que... O sea, al final, ¿qué pasa? El emprendedor que pone un restaurante no necesariamente es del rubro o del área. Entonces, Correcto. obviamente, son temas que desconoce. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para poder obtener este manual? Nosotros no tenemos formatos como poder establecer los pasos que hay que establecer para implementar un sistema de buenas prácticas, porque es como independiente de cada uno de los Cada uno, procesos. claro, es propio. Ahí necesariamente tengo que hacerme asesorar, si no conozco del tema, por un profesional. Con un Puede ser profesional. Un ingeniero en alimentos, por ejemplo. Sí, de todas Que maneras. conozca. Ahí como que se puso un poco medio dificultoso, Más técnico, más técnico. Claro, la primera parte era un poco más viable, más fácil de entender, pero esta parte siento que igual ya puede ser un poquito más engorroso de entender y más que nada hay que asesorarse. Sí. Y hay que pedir apoyo de gente que sepa. Y de los profesionales que tú nos comentabas que por ahí igual les pueden apoyar, ¿no es cierto? Con esto. Con los espe- procedimientos, los especialistas de- manuales. Claro. del área. O sea, A ver, este centro de atención y después estaban los allá- especialistas. Claro, pero más que nada nos abocamos como a las consultas, ¿ya? Ya. Nosotros como no podemos ser jueces Juez y parte, no parte, podemos sí, implementarle o darle Entiendo. las guías Darle el para, manual ustedes mismos. para elaborar un manual y después nosotros mismos ir a fiscalizárselo. etc. Lo que hicieron ustedes. Claro, Sería pero como- sí podemos orientarlo. No podemos recomendar mucho profesionales tampoco, pero sí podemos por ahí orientar cuando alguien necesita ayuda. ¿ya? Perfecto. Perfecto.
Karin, ya nos quedan unos pocos minutos, pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, Pablo. También es el tema recurrente número 1-2. El tema de la microempresa familiar, la famosa microempresa familiar, quiénes pueden acceder, cuáles son sus beneficios. O sea, este es el momento para que nosotros le demos a conocer, mucho, claro, ¿sí? le demos a conocer a la gente que está en la duda también de por qué quizás me conviene microempresa familiar y no una instalación. Ya. Bueno, aquí la verdad yo creo que vamos a votar el primer mito, ya, que en el fondo que lamentablemente que para nuestra institución la ley de microempresa familiar solo tiene 2 garantías. Una de ellas es que en el trámite se pagan 1.000 pesos, ya, 1.000 el arancel pesos. es de 1.000 pesos, ya. Versus cuánto estamos hablando el otro. Un carro, por ejemplo, puede llegar alrededor de 160.000 pesos por un carro de comida rápida. O sea, estamos hablando de una gran diferencia. Claro, ahora teniendo en cuenta que el carro no necesariamente se va a acoger, yo entiendo que no entra en la ley de microempresa familiar porque Claro, el carro Claro, porque se mueve. está ubicado, claro. Se, como en la propiedad en la propiedad, claro. del usuario. No, hablemos Pero de un sí, carro un local fuera. puede llegar a 120.000-150.000 pesos, un establecimiento, ya dependiendo del tipo De resolución que saque. Claro, ya. Ya. 1.000 pesos, y lo otro es que se eximen de construir un baño adicional para los manipuladores, que se entiende que como es una actividad familiar, pueden usar el baño de la casa. Pero solo se eximen del baño y no de la cocina, o sea... Claro, es que cuando hablaba de votar el primer mito, me refería a eso, que principalmente nos llegan muchas consultas. ¿Puedo desarrollar una actividad en la cocina de mi casa? Y lamentablemente la respuesta es no. Hay que habilitar un Hay espacio. que habilitar un espacio que ya. no comunique directamente con espacios comunes de la casa. Claro. Y sí se Es puede como una autorizar. salita aparte anexa en la misma casa. Pudiese ser, sí, pero que no tenga comunicación directa con la ¿A casa. qué te con refieres espacios con de la eso? casa. O sea, que tenga 4 salidas paredes y una puerta. independiente, que dé, por ejemplo, la puerta Eso. al patio, a algún Ya, a la que- calle. Perfecto, que se entre por una entrada distinta. Distinta. O una salida, digamos, pero que tenga una puerta independiente. Una puerta independiente. Y el baño sí lo puedo compartir. El baño sí. El baño porque se entiende que las personas que van a trabajar en ese local son de la familia. Por lo tanto, no hay inconveniente de que utilicen el baño de la casa. Y el resto de las exigencias es exactamente las mismas las que acabamos de mencionar. Pero, por ejemplo, puedo elaborar, toda la cadena, puedo realizarla Ese teniendo es una un buen microempresa. punto. Hay actividades que nosotros, bueno, la municipalidad entiendo que por ley está obligada a decir que sí a todas las solicitudes y nosotros somos como Un el filtro. Claro. Sí. Hay actividades que son inofensivas para el entorno que nosotros no podemos autorizar. Por ejemplo, si en una zona urbana, en una villa, por ejemplo, viene una persona a solicitarnos una desconchadora de marisco, ya, un ahumador, por ejemplo, en Es cecina, complicado. son actividades súper complejas. Como que- riesgosa, ¿cierto? Claro, como uno, porque dependiendo de la actividad, incluso podemos colapsar los sistemas de alcantarillado que son comunitarios. ¿Ya? Mm. Otro, que podemos generar molestias para los vecinos, como Malos humos, olores. ruidos, etcétera. Mm. Ojo ahí con las amasanderías, ¿ya? Las amasanderías artesanales, qué sé yo, que se ubican en casas pareadas, tampoco es muy viable autorizarlas ¿En serio? por los ruidos. Por los ruidos. Sí. Ah, Generalmente ahí lo que se hace es una medición de ruidos previa, que ya. solicitan los... Con los decibeles. Claro. Y se les pide para nuestro resguardo también la autorización de los vecinos, porque después si nos llenamos de denuncias. Claro. Oye, tema de uno, ruidos ¿quién molestos. hubiese pensado que algo así quizás también era Claro. Es Por que habla- ejemplo, como contaminante, leí un poquito pero esa- acústico? Claro. O sea, la contaminación no es solo física, ¿cierto? Tenemos contaminación La idea acústica. habla de contaminación al entorno y obviamente entorno. sabemos que la contaminación no solo es física, puede ser acústica, olores, de muchas formas. claro, por eso en ley de microempresa nosotros hablamos de, digamos, actividades que no generen, digamos, Inofensivas. este tipo de inconvenientes en sí a Al la entorno. comunidad. Sí. Y lo otro que entiendo que hay un límite de personas que pueden trabajar también, ¿cierto? Sí, O sea, no puedo tener una tremenda empresa como microempresa puede trabajar familiar. el grupo familiar y hasta entiendo 5 personas 5 ajenas a externas. la familia, sí, con un total máximo de 10 trabajadores. 10 trabajadores. Ya, perfecto. Eso igual es súper importante. Porque quizás alguien está pensando tener una gran Empresa una y- operación grande que tenga varios pasos y ya estamos hablando de más de 10 personas. Y la verdad es que al tiro se restringe. Por eso volvemos a insistir la importancia de
la información. Karin, ¿dónde se puede encontrar toda esta información? Tenemos que decir que nuestra invitada muy matea vino con su pequeño torpeo maravilloso. ¿Dónde puede la gente encontrar más información, pero real? Muchas veces nosotros también googleamos, y Microempresa Familiar, la verdad es que cada municipalidad muchas veces crea su propia presentación o su documentación. ¿Hay alguna documentación oficial que la gente pueda googlear? Sí, la verdad es que la ley de microempresa familiar es la ley 19.749. Ya, eso muy bien también, para que la gente lo vaya notando. Sí, ahora es importante que, esta ley, a pesar de ser pública, digamos, en las distintas páginas de los municipios, también tiene que ver mucho con, como yo decía anteriormente, va a depender de la municipalidad de rentas, principalmente del departamento de obras, que muchas veces ellos no se pronuncian, pero sí tiene que ver con los planos reguladores de cada comuna, donde ellos puedan adaptar esta ley. Ahora, cualquier persona, digamos, es factible de que pueda solicitar acogerse a esta ley de microempresa, pero es finalmente el municipio quien decide, porque también tiene que ver con temas socioeconómicos. Ya también es un tema ahí que no debe sobrepasar cierta cantidad de capital, etcétera. Tienes toda la razón. Entonces el municipio es el que lleva un poco, claro, el control, el orden, ¿cierto? un poco de quién corresponde acogerse a la ley y a quiénes no. Perfecto, o sea, ya nos quedó súper claro aquí las responsabilidades, cómo están repartidas. ¿Quién nos quedará algo en el tintero, Karin? Lo último para agregar antes de lamentablemente ya terminar este programa de día jueves. Se nos hizo cortísimo. Uy, cortísimo. Y yo seguiría hablando. Y veo cómo pasa la hora. Algo que se me quedó en el tintero, que nosotros, siempre nos hablan del criterio del fiscalizador, ¿ya? De que en las distintas oficinas provinciales como o a que nivel cada uno regional, tiene distinto criterio. Comentarles que nosotros ya hace 2 años que estamos certificados en los procesos de formalización, o sea, en la obtención de resolución sanitaria, en ISO 9001, ¿ya? Por lo tanto, una forma de minimizar estos criterios a la hora de formalizar una instalación, ya hoy día digamos que son casi nulos. Ya hoy día va el fiscalizador y hace su checklist y es muy difícil poder salirse de eso. Claro, salirse de esa pausa. O sea, al final no está depende todo del pauteado. fiscalizador, ¿cierto? Correcto. Hay una pauta que tienen que seguir todos los fiscalizadores y es pie de la universal para todos. Correcto. Oye, qué excelente programa Y tuvimos. disculpa, una Sí, última cosita de todas con maneras. respecto a eso, nosotros tenemos 30 días para pronunciarnos con una resolución sanitaria, ya sea de Los aceptación tiempos, o claro. rechazo. 30 días. 30 desde que días. pero, ¿Hábiles? 30 días hábiles. pero Correcto. Karin, ojo también, estos 30 días los tomamos ¿desde cuándo? Desde que se inicia el pago del la arancel para sacar la resolución. que no es el momento uno cuando vamos con este formulario. No, cuando vamos a hacer consultas. No, el Es- formulario que llevamos desde la municipalidad. Sí, Es desde porque ahí ese se emite, si se ingresa a la carpeta con ese formulario, se emite un comprobante de pago. Yo puedo pagarlo al otro día, a la otra semana, pero desde el momento del pago se inician estos 30 días hábiles. ya, hábiles, hábiles, se entiende. sí, sí, o sea, sí, un mes y medio más o menos. Sí, por lo tanto, esto es rápido. Hacer el llamado un poquito a que cuando yo tengo todo listo, presentar la carpeta ante la oficina de la Seremi Salud. Porque la fiscalización ahora es mucho más rápida por este mismo proceso de certificación que yo les comentaba. Ahora las visitas ya no son como antes, ahora es súper rápido, súper ágil el proceso. Y la verdad es que si no cumple con los requisitos que declaró que ya tenía ya habilitado, se va a emitir una resolución, se va a agendar una segunda visita. Todo dentro de los 30 Para poder días. subsanar. Claro, si la primera visita fue a los 10 días, le van a quedar solo 20 días para subsanar las observaciones. Claro. O sea, es como una cuenta regresiva al final. Correcto. Eso es buen detalle. También la gente cuando va a la oficina no sabe si es que tiene que hacerlo cuánto tiempo antes. Es importante también que sea como Que sea como cuando ya está todo listo. está todo listo, todo en orden y ya esté con todos sus papeles al día. Tremendo programa informativo. Muchas gracias por toda esa información, Karin. La verdad es que te decimos nuevamente, es tremendamente útil que hayas estado aquí hoy día en Gente con Historia, porque este es el tema recurrente número 1, podríamos decir 111, Sí, que tenemos muchos en nuestra emprendedores. oficina. Este programa está para ayudar a los emprendedores. Sabemos que mucha gente nos escucha y que obviamente es información que valorarán muchísimo. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que no sea la ¿Que primera, nos inviten de ¿cierto? nuevo? Sí, felices, obviamente tenemos mucho para Creo hablar. que nos si queda ya un programa más, por nos lo queda menos. un programa, sí, de todas maneras. Yo creo que también vamos a invitar a los auditores para que podamos quizás nos dejen sus dudas y podamos ir resolviendo Y las el programa resolviendo. para un próximo programa. Antes de terminar, no puedo
despedirme sin decirles que estén atentos a nuestras redes sociales. Se viene un marzo cargadísimo, potente. Ya han visto, empezamos a generar ruido con el reserva la fecha del 22M, 22 de marzo. ¿Por qué? Porque tenemos la fiesta del emprendimiento, Puerto Varas Conecta, una gran actividad que estamos organizando con nuestros amigos de la SET y Patagonia Lab Space. La verdad es que estamos dedicándole y poniéndole todo nuestro cariño y toda nuestra energía porque queremos hacer una actividad potente. En redes sociales ya la otra semana les vamos a contar quién es nuestro gran invitado para ese día. Está una jornada que va a terminar con un invitado, un famosillo por ahí muy entretenido, que obviamente todos los emprendedores se van a sentir más que identificado y muy cercano. Y cercano, yo creo. Sí. Este es un personaje, es muy simpático también. Pero no se preocupen, la otra semana ya vamos a darle información. Tenemos que solo decirles que tenemos 30 stand ya de instituciones públicas y privadas vinculadas al ecosistema confirmadísimas. Así que se viene la fiesta del emprendimiento, este 22M que le hemos puesto. Y atentos a las capacitaciones, son actividades gratuitas nuestros talleres. Al mail, las inscríbanse, por favor, dudas, porque son cupos limitados. Ya he visto muchas preguntas donde preguntan ¿dónde me inscribo? Lean la descripción completa que ahí dice. Debo decir, la gente no lee. Eso lo compruebo y lo recompruebo. Así que los invitamos a inscribirse. Tirón de oreja. Los invitamos a inscribirse y ya nos estamos encontrando el próximo jueves. Y quedamos con el último tema. Sí, el último tema, Pablo, te lo vamos a dejar a ti siempre en la minoría para que tenga algún protagonismo. Así que muchas gracias, Karim, por haber participado en Gente con Historia. Gracias a ustedes. Nos quedamos con Juan de YouTube. Nos vemos. Chao, Chao, chao. Chao, chao. Chao.